Eh, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Y el tema de esta mañana es: no te desanimes. No te desanimes. Voy a hacer lectura de la porción que vamos a estudiar. Y sigan con su vista esta interesante porción. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No te desanimes. En nuestra sociedad es lógico pensar de que es justo decir que si una persona hace lo bueno, va a recibir cosas buenas. Y que si la persona hace lo malo, va a recibir como consecuencia cosas malas. Y que si hacemos eso, eso se hará una verdad. Pero usted y yo sabemos que esa está muy lejos de la realidad. Porque no siempre se aplica eso en todas las cosas. Porque podemos mirar que gente que hace lo bueno recibe sus males. Y vemos a veces todo lo contrario, que gente que hace sus males recibe sus buenos. Hay dos maestras nuevas en el plantel escolar donde trabajo. No voy a dar sus nombres, voy a decir maestra A y maestra B. La maestra A llegó primero que la maestra B, o sea que la maestra A tiene señoría. En el distrito escolar la señoría vale mucho. Un maestro que tiene 20 años de maestro y un maestro que tiene un año de maestro, si hay que hacer recortes, se va el que tiene menos años. La maestra A recibió hace unos meses una carta donde se le da las gracias por el año de maestra, pero ahí termina su contrato y se le desea suerte, se le acaba su trabajo. El próximo año no va a estar en Rialto. Pero la maestra B, que tiene menos señoría, recibió una carta donde se le anuncia que el próximo año va a tener ciertos números de clases y números de estudiantes y los temas que ella va a estar enseñando. Cuando la maestra A se da cuenta que la maestra B no ha sido tratada justamente, ella se siente ofendida. Porque dice ella: ¿cómo he sido tratada de esa manera si yo tengo señoría sobre esta otra maestra? Y en su perspectiva la maestra A dice: yo trabajé tan duro este año,
Me esforcé por los estudiantes. Mis clases estaban bajo control. No se portaban mal los muchachos. No hay razón por qué me despidan. Adelante de esta maestra que tiene menos tiempo que yo. Y de acuerdo a ella, la maestra B es mucho mejor maestra que ella. Yo soy testigo de que la maestra A hizo un trabajo excelente. Yo no conozco a la maestra B, eso no puedo yo juzgar y llegar a la misma conclusión que ella. Pero algo sí ocurrió, que en la maestra A comenzó a crecer la raíz del desaliento y del desánimo. Ha llegado a pensar que mejor se retira de la profesión de maestra. Apenas en su primer año de maestra, ya, quiere renunciar, ya. Dice, me voy a ir a trabajar a Starbucks. Porque ella se siente que no fue tratada justamente. Me manda un texto y me dice, señor Macías, han sido muy difíciles los últimos días de escuela porque no he sido valorada, y me siento como he sido descartada. Y es más, hasta comenzó a faltar y ya no venía todos los días, empezó a pedir todos sus días de enferma y de personal y de cualquier otra cosa pedía días. ¿Por qué? Porque la raíz del desaliento había empezado a hacer un cambio negativo en su corazón. El desaliento tiene ciertos sinónimos, como el desánimo, el decaimiento, el desfallecimiento, y es la pérdida del ánimo para continuar adelante. El desánimo puede ser un sentimiento, un estado de nuestra mente que aún los cristianos pueden ser contaminados por él. Usted puede ser contaminado por el desaliento. Yo mismo puedo ser contaminado por el desánimo en mi corazón. Los hermanos del libro de Hebreos estaban experimentando un fuerte desaliento. Escucharon el evangelio de Cristo, vinieron a los pies de Cristo, recibieron con gozo el evangelio de Cristo, comenzaron a servir al Señor, verdaderamente a servir al Señor. Observen lo que dice el verso 10, porque el escritor de Hebreos describe a los hermanos de Hebreos como una iglesia activa. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, hermanos, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero entonces cuando viene la oposición, empieza a crecer la persecución. Y cuando los hermanos comienzan a ver que dentro del mismo grupo hay gente que empieza a abandonar la fe y quisieron regresar al judaísmo, regresar al legalismo y abandonar a Cristo, su corazón de ellos comenzó a desanimarse. Al punto que recuerden que vengo diciéndoles que ellos consideraban aún hacer exactamente lo mismo, volver a la ley de Moisés. El desánimo no es algo extraño en las Escrituras. Aquellos hombres y mujeres que usted y yo conocemos y que admiramos por su gran testimonio, algunos de ellos tuvieron episodios de desánimo. Y le doy gracias a Dios que Dios no ocultó esa parte para nosotros. El Señor nos mostró que ellos eran seres humanos tal y como usted y yo. Y que en algún momento en su caminar de su fe, ellos sufrieron un poco de desánimo. ¿Recuerdan a Noemí? Vivía en Moab con su esposo y sus 2 hijos. Muere su esposo, mueren sus 2 hijos. Regresa ella a la tierra prometida, a Belén. Y cuando llega la gente recuerda quién es Noemí, pero ella dice, no me llame Noemí. Porque Noemí quiere decir placentera, agradable. No, llámeme Mara. Porque estoy lleno de ¿qué? De amargura. Me fui con manos llenas y he vuelto ¿con qué? Con manos vacías. Job, ustedes conocen la historia de Job, capítulo 1. Y a pesar de que el capítulo 1 lo podemos leer en menos de 3 minutos,
¿Ustedes se imaginan el dolor que sufrió Job al escucharse que sus hijos murieron, que sus negocios se derrumbaron, que perdió todo y después vino sobre él una fuerte enfermedad? Cuando entramos nosotros al capítulo 3 de Job, encontramos que Job maldice el día que nació. Dice, maldito el día que yo nací, dice. Maldito las rodillas que me recibieron cuando yo nací. Dice, ¿por qué abrí los ojos en esta tierra? Y él hace una interesante pregunta en el capítulo 3, verso 20. Dice, ¿por qué se da vida a los de ánimo amargado? Está admitiendo que él había experimentado un fuerte desánimo. Moisés, que va guiando al pueblo de Israel en el desierto en camino a la tierra prometida. El Señor les provee al pueblo de Israel el maná para su sustento. Pero el pueblo de Israel comenzó a querer carne. Querían carne. Y decían, allá en Egipto comíamos carne. Moisés va con el Señor y le dice, Señor, tú me has dado una carga muy pesada. Tengo una carga que no puedo. Yo no lo engendré este pueblo. Yo no engendré este pueblo, es tu pueblo, Señor. Y me has dado una carga muy grande, al punto que Moisés le dice, mejor prefiero que me quites la vida. Solamente una persona desanimada dice, Señor, quítame la vida. David, dice que cuando él pecó y estuvo en silencio, que él no confesaba su pecado. Él experimentó una frialdad en su corazón muy pesada, hermanos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y tu mano estaba sobre mí noche y día. Pero después algo dice en el capítulo 32 de Salmos, cuando David está reflexionando en su pecado, dice, mi verdor se ha convertido en sequedad de desierto. Timoteo. Cuando escribe Pablo en su última carta a Timoteo, Pablo recuerda que Timoteo era un joven sensible, un joven con ciertas debilidades en su temperamento, en su carácter. Me acuerdo de tus lágrimas. Por eso oro por ti, le dice Pablo a Timoteo, noche y día estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y después le dice Pablo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti. No te avergüences del evangelio, ni de mis prisiones, Timoteo. Timoteo estaba pasando un tiempo de desaliento. ¿Se acuerdan de los discípulos del Señor Jesús? La multitud seguía al Señor Jesús llegando a Jerusalén y el grupo crecía y crecía y crecía. Y en el corazón de los discípulos, hermanos, estaba la idea de que iban a llegar a Jerusalén y Jesús se iba a postular como el nuevo rey de Israel. Iba a poner Jesús fin al dominio romano una vez y por fin se acabó. A la entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, fue impresionante. Pero unos días después, el Señor Jesús fue arrestado, enjuiciado. Después fue llevado a la cruz del Calvario, a derramar su sangre. Al tercer día, el Señor Jesús resucita de entre los muertos y las mujeres son testigas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y corren a donde están los discípulos y dan las nuevas. Dos de los discípulos, a pesar de que escucharon las buenas nuevas, decidieron, porque estaba su corazón lleno en desaliento, abandonar el grupo y regresar a sus casas. Y cuando iban de camino a Emaús, el Señor Jesús comenzó a caminar junto a ellos y el Señor les hace una pregunta: ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué se miran tan desalentados? ¿Por qué se miran tan tristes, desanimados?
Y si tú eres el único forastero aquí que no sabe las cosas que han ocurrido entre nosotros, de Jesús Nazareno, de cómo fue tratado, arrestado, crucificado. Y hay algunas mujeres que nos han dicho que lo han visto. Pero ¿qué dijeron estos dos discípulos? Nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que Jesús Nazareno iba a ser quien iba a redimir a Israel. Pero las cosas no ocurrieron como nosotros esperábamos. Y su corazón se llenaba de un desaliento. Antes de continuar más adelante, quiero decir que todos estos casos que les he descrito, yo sé que los he dicho incompletamente. Porque todos estos personajes que hemos ya presentado, todos ellos, sin excepción de ninguno de ellos, fue restaurado por la gracia y misericordia de Dios. Todos recobraron el ánimo. Todos recobraron el fuego de Dios en sus corazones. Pero lo hice por un propósito. Porque quiero mencionar y hacer énfasis que hay diferentes razones por qué una persona puede caer en desaliento y ser desanimada. La muerte de una persona cercana, como Noemí, la enfermedad o un negocio fracasado. O cuando tú trabajas y lo único que escuchas son quejas y quejas y quejas y quejas. ¿O quiénes de nosotros trabajamos y no vemos resultados? No vemos el fruto. O cuando las cosas no marchan como esperábamos. Nosotros esperábamos. ¿O qué si una persona está luchando con un pecado? Siendo cristiano, reconoce usted, estoy luchando con un pecado y no puedo vencer sobre él. Eso puede también causar un fuerte desánimo y desaliento al corazón. O simplemente podemos ser nosotros como Timoteo, simplemente tener un carácter, una personalidad demasiado sensible. Un poquito así como cristales que no nos toquen porque nos desanimamos todo. Pero entonces, el rey David en el Salmo 27, versos 13 y 14 nos da algo hermoso en qué meditar. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lean conmigo el verso 14 en voz alta, como que si estuvieran alentados. Digan, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A ver, digan, sí, espera a Jehová. La palabra que comienza el verso 14 es la palabra aguarda. La palabra aguarda es esperar con entusiasmo y con una anticipación paciente lo que va a venir. Nuevamente, la palabra aguardar es esperar con entusiasmo, no desanimado, ¿verdad? No desalentado, es esperar con entusiasmo y con anticipación paciente lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué podemos usted y yo esperar a Jehová? Me gusta este salmo porque está diciendo esperar a Jehová. No es esperar en Jehová. No solamente estamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. No, lo estamos esperando a Él. ¿Entiende la diferencia, iglesia? Lo estamos esperando a Él.
la persona de Dios, la persona de Jesucristo en medio de nosotros. El escritor de Hebreos, al ver el desaliento de los hermanos, los anima en tres importantes verdades del carácter de Dios. Del Hebreos capítulo 6, del 10 al 20, vamos a encontrar tres imposibilidades, escuchen bien, imposibilidades de Dios. Pero esas tres imposibilidades de Dios deben de ser suficientes para animar y alentar nuestro corazón. ¿Imposibilidades? A mí no que dice la escritura que Dios todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Bueno, Dios tiene tres imposibilidades. Y sus imposibilidades son bendición para nosotros. Digan amén. 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 Okay, muy bien. Pues díganos primero. Primera imposibilidad de Dios es esta. Dios no es injusto para olvidar. Ahora sí podemos decir amén. Esa es una imposibilidad. Dios no es injusto, hermanos, para olvidar. Okay, ¿cómo? Nosotros olvidamos muchas cosas, ¿eh? Kenny, ¿trajiste la leche? Ah, ¿me dijiste? Sí, te mandé como 10 textos. No se te olvide la leche. Se nos olvidan las cosas. La gente puede ser a veces olvidadiza. ¿No es verdad? La gente puede ser mal agradecida. La gente puede ser injusta. Nos pueden despreciar con una palabra, con una mirada, con un gesto. Nos podemos sentir nosotros criticados, menospreciados. Es verdad. Es verdad. Porque nosotros sí podemos ser injustos. Pero Dios no, hermanos. Él no es injusto para olvidar. Él no se olvida del esfuerzo de su trabajo. El Señor no se olvida en la condición de su corazón cuando usted sirve al Señor. El Señor no se olvida de su perseverancia. Dice, ustedes están sirviendo y aún sirven, siguen sirviendo. Eso me llena de alivio, de ánimo. Dios no se olvida. Dios no se olvida, hermanos. ¿No dice la palabra que nada que lo que hagamos para el Señor es en vano? Nada, ¿no? So, el Señor nos invita en el verso 11 que sigamos con esa misma solicitud, echándole ganas, con mucho amor, con mucha perseverancia. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. O sea, no te eches para atrás, hermano, ni para echar vuelo. Sigue hasta el fin. No te desalientes. Y dice el verso 12, no os hagáis perezosos. El desaliento crea pereza. Y esta palabra de pereza está ilustrando arrastrar los pies. A ver, hijo, saca la basura allá afuera. Y ahí va el hijo arrastrando los pies. Ay. Como que se le va a tomar 2 días ir a sacar la basura a la calle. Dice, no arrastre los pies. Y parece ser que el arrastrar los pies es una ilustración de un desánimo. Gálatas 6:9 nos exhorta diciendo, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, si no te desanimas y sigues hasta el fin, vas a recibir ¿qué? Tu recompensa. Pablo nos dijo en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez ¿qué? ¿Injusto? No, es el juez justo, que no olvida, hermanos, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es fácil, hermanos, desanimarnos
cuando dejamos de observar la eternidad de Dios para nuestras vidas y solamente nos encerramos en nuestra condición terrenal. Y eso fue lo que aprendí de mi esposa ayer. Cada uno de nosotros deseamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La primera imposibilidad de Dios es de que Él no es injusto y no se olvida. La segunda imposibilidad de Dios es: Dios es inmutable. O sea que Dios no cambia. Observen lo que dice esta porción del verso 13 en adelante, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo: te voy a bendecir, te voy a hacer una nación muy grande. Pero ustedes recuerdan, Abraham y Sara no podían tener hijos. La hermana Sara era estéril. Pero el Señor le juró en su promesa: Moisés, te juro por mi nombre. Nosotros podemos jurar, hermanos. Te juro por Diosito. Te juro por Dios. Es lo único que podemos hacer. Y pensamos que decir eso estamos sellando la promesa. Pero a pesar de que a veces podamos jurar por quien sea, a veces quedamos mal. Podemos comprometernos y prometer algo y al último minuto cambiar de opinión. Bueno, te lo dijo sí ayer, sí, pero ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. No se puede. Pero me lo juraste. Pues yo sé. Pero damos gracias a Dios que Él no es así, hermanos. Dios no cambia. Dios es el mismo. ¿Cuándo es Dios el mismo? Ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable. Dios no cambia. Y cuando Él promete algo, no depende de mí, sino es de su palabra. Ahora el Señor bendice aquí la paciencia de Abraham, pero cuando nosotros leemos la paciencia de Abraham, nos damos cuenta que la paciencia de Abraham no fue una paciencia perfecta. Habían errores en su paciencia. Pero los errores de Abraham no contribuyeron ni afectaron negativamente el juramento de Dios. Porque yo no puedo alterar la fidelidad de Dios, hermanos. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El carácter de Dios Él es un Dios fiel. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por eso es una imposibilidad. Él es perfecto. No se equivoca. Y Él nos dice a nosotros, Él hace un juramento a nosotros, hermanos, y no porque Dios necesite hacernos un juramento, pero dice: lo voy a jurar, se los voy a jurar, simplemente para que ustedes disfruten la abundancia de mi promesa a favor tuyo. Más de 7,000 promesas en las Escrituras el Señor nos ha dado para nosotros. Gracias a Dios. Más de 7,000 promesas están aquí escritas para nosotros.
Y su juramento, hermanos, es su reputación. Escuchen bien, el juramento de Dios es su reputación, dice. Yo te doy mis promesas y yo sé que yo soy fiel. Pero a pesar de eso, aún te voy a jurar. Te lo hago en juramento. En otras palabras, pongo mi nombre en la línea. Mi reputación está en la línea. Por lo tanto, hay abundancia de seguridad. Dios lo va a cumplir. Porque Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Y saber que tenemos nosotros un Dios fiel que no cambia, debe de animar nuestros corazones. Gracias, Señor. Tercera imposibilidad de Dios a nuestro favor. Dios es imposible que mienta. ¿Ha estado usted junto a una persona que miente? ¿Y ha estado usted junto, ha conocido o tenido una relación con una persona que tiene el problema de la mentira crónica? Mentira, mentira. No hay seguridad alguna, ¿verdad? Inmediatamente, cuando escuchamos a esa persona, no hay seguridad, no hay confianza. No te creo, le decimos. No te creo, ni una palabra. Te lo juro. No, sorry. Eres un mentiroso. Pero hay mamás que le creen a los hijos, por más mentirosos que sean los hijos. ¿Verdad, hermanos? El Señor llama al diablo el padre de la mentira. Pero Dios es todo lo contrario. Es imposible que Dios mienta, hermanos. Es imposible que Dios mienta. Él es verdad y no hay ningún engaño en Dios. Dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, el vocabulario que se usa en la Reina Valera, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asiros o sujetarnos. Asiros es sujetarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como que segura y firme ancla del alma. O sea, si ustedes observan, hay 1, 2, 3 ocasiones en que el escritor de Hebreos nos quiere animar en nuestra seguridad de que Dios es un Dios de verdad. Primera, en el libro de Tito 1:2, dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Hay una esperanza de vida eterna. Nosotros nos podemos desalentar, hermanos, por cualquier cosa. Pero cuando nosotros pensamos en la esperanza de la vida eterna, debe de ser suficiente para recobrar nuestro ánimo. Porque nuestra esperanza está fortificada, sujeta fuertemente como una ancla que se extiende de nuestro corazón a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Es el ancla que nos mantiene sujetos. Y aunque las olas se levanten y nuestra barca se quiera tambalear de un lado a otro, nosotros estamos anclados en la verdad. El libro de Salmos, hay muchas frases que describen la verdad de Dios. Salmos dice, el que es grande en misericordia y verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Su verdad es por todas las generaciones. Guarda verdad para siempre. Somos apacentados
en la verdad. Terminemos en Salmo 40. Las imposibilidades de Dios son nuestra ancla que nos sostiene, la que nos da ánimo, la que nos alienta el corazón. Salmo 40. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. O como dijo el salmo que leímos, aguarda a Jehová. Espera a Jehová. ¿Y qué ocurrió? Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces en nuestro desaliento y de nuestro desánimo, sentimos que nuestros pies se han sumergido en lodo y nuestros pies se están atorando y no hay movilidad. Pero podemos confiar en Él. Él nos saca del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él empieza a recobrar ¿qué? El ánimo, hermanos. ¿Usted ha tratado de cantar a Dios desanimado? ¿Desalentado? ¿Ah? El Espíritu de Dios está... No podemos cantar así, ¿no? Puso luego en mi boca un cántico nuevo, porque me ha sacado del lodo, de la desesperación, del desaliento, del desánimo, del desmayar de mi fe. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Vamos a orar. Padre,